el funeral de mi padre, escuché lo que nunca debí oír. Mis tíos, sin notar mi presencia, murmuraban entre ellos: ni se imagina que modificamos el testamento el mes pasado. Ahora todo es nuestro, no de ese fracaso. Soltaron carcajadas al lado del ataúd de mi padre. Contuve la rabia y no dije una sola palabra. Esta mañana, mi celular estaba colapsado con 26 llamadas perdidas, todas de ellos. Sinceramente, jamás pensé que terminaría escribiendo algo así, pero después de lo que pasó ayer, necesito sacarme todo esto de encima. Perdón si hay errores de formato, estoy redactando esto desde el celular, sentado en el baño de la casa de mi padre. Sí, así de caótica ha sido la mañana. Mi papá falleció la semana pasada. Luchó contra un cáncer de páncreas durante 8 largos meses. Tenía apenas 63 años. Demasiado joven, pero ya sabemos que a la enfermedad no le importa nada. Nuestra relación nunca fue fácil. No era del tipo cariñoso ni afectivo, era más bien de los que dicen: levántate, deja de llorar y soluciona las cosas. Pero debajo de toda esa dureza había respeto. Me exigía porque creía que podía con ello. O al menos, eso prefiero pensar ahora que ya no está. El funeral fue ayer, en el cementerio Oak Ridge Memorial. Fue una ceremonia sencilla. El ataúd permaneció cerrado, por decisión de él mismo. Decía que no quería que lo recordaran deteriorado, y me hizo prometerle que no permitiría que nadie lo viera así. Nada de gente observando un cuerpo, fueron sus palabras. Había unas 40 personas. No era un hombre de multitudes, pero tenía su círculo cercano. Al terminar el servicio, sentí que necesitaba unos minutos a solas. Estaba saturado emocionalmente, aunque, siendo honesto, no sabía ni qué sentía exactamente. 8 meses de ver cómo alguien se va apagando te desgastan el alma, como si te pasaran papel de lija por dentro día tras día. Me metí en una pequeña sala contigua, una especie de rincón con sillones para quienes necesitaban recomponerse. Me hundí en uno de ellos, cerré los ojos y traté de respirar. Y entonces los escuché. La puerta se abrió de golpe. Eran mis tíos, Rubén y Elías, que entraron conversando como si no hubiera un muerto a unos metros. El primero en hablar fue Rubén, justo cuando estaban pasando frente al féretro. El tono de su voz me hizo detenerme. Parecía molesto conmigo. Tiene esa mirada de que uno le debe algo, dijo Rubén refiriéndose a mí. Siempre fue tan sensible. Sale a su madre, no a nuestro lado, respondió Elías con desprecio. Me quedé helado. Estaban hablando de mí. Y lo peor fue lo que vino después. El pobre ni sospecha que cambiamos el testamento de papá el mes pasado, dijo Rubén, con una sonrisa que pude imaginar sin siquiera verla. Todo es para nosotros, agregó Elías. Él piensa que se quedará con la casa, con la empresa. Espera a que el abogado lea el testamento el lunes, rió Rubén. La cara que va a poner no tiene precio. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Manipularon a mi padre cuando estaba sedado por los medicamentos, lo convencieron de firmar un nuevo testamento sin que él estuviera en condiciones. Me aferré con fuerza al apoyabrazos del sillón hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Escuchar eso me revolvió el estómago. Y como si no fuera suficiente, siguieron. Elías no podría ni administrar una tienda de limonadas, soltó Beckett, entre risas. La empresa de papá va a quebrar en un año si él la lleva. Eso ya no es nuestro problema, remató Rubén. Le dije a Marta que sus servicios ya no serán necesarios después de la próxima semana. Marta, la mujer que trabajó como ama de llaves de papá durante 15 años, que prácticamente se mudó para ayudar durante sus quimioterapias, y ahora la despedían sin el menor respeto. Estaba temblando de la rabia, pero no dije nada. No me levanté. No los enfrenté, solo escuché. Se llenaban la boca diciendo que habían protegido el legado familiar de mí. Cuando alguien los llamó y salieron de la sala, yo seguí allí, sin moverme, procesando todo lo que acababa de escuchar. Durante el resto del funeral logré mantener la compostura. Recibí condolencias, agradecí, asentí cada vez que alguien decía lo buen hombre que había sido mi padre, mientras mis tíos me miraban con una expresión que ahora entendía. Eran sonrisas de superioridad. Cuando todo terminó, manejé directo a la casa de mi padre. Mi casa. Técnicamente, ahí crecí. Cada rincón tiene recuerdos, algunos buenos, otros no tanto. La mesa del comedor donde me hacía resolver problemas de matemáticas. El patio donde me enseñó a lanzar el balón, aunque ninguno de los dos tenía talento para eso. El garaje donde restauramos un viejo Chevy cuando yo tenía 16. Al entrar, encontré a Marta en la cocina. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Al verme, se sobresaltó, como si no esperara a nadie. «Ah, Sebastián», me dijo, limpiándose la cara. Solo estaba ordenando un poco. ¿Estás bien?, le pregunté, aunque era evidente que no. Se quedó callada unos segundos antes de negar con la cabeza. Tu tío pasó esta mañana, antes del funeral. Me dijo que fuera buscando otro empleo, que después del lunes ellos se encargarían de todo y ya no me necesitarían. La rabia volvió a subir por dentro, pero ella me interrumpió con serenidad. Tu padre me advirtió. Me dijo que probablemente lo intentarían. Me pidió que estuviera atenta. Intentó sonreír,
pero sus ojos seguían apagados. Solo pensé que tendríamos más tiempo, susurró. Charlamos un rato más. Me confesó que papá llevaba tiempo preocupado por sus hermanos. Marta había notado cómo empezaron a visitarlo más seguido cuando él ya no salía de casa, siempre con documentos, siempre pidiendo hablar en privado. También mencionó algo sobre una caja de seguridad. No sabía los detalles, solo que él insistía en guardar ciertos papeles fuera de la casa. Esa noche me quedé allí. No soportaba la idea de volver a mi apartamento vacío. Terminé dormido en el sofá cerca de las 3 de la mañana, después de pasar las horas viendo álbumes viejos. Esta mañana me despertó una ráfaga de notificaciones. Mi teléfono tenía 26 llamadas perdidas. 26. De Rubén, de Elías, de sus esposas, de mis primos. También había más de 40 mensajes de texto exigiendo que los llamara. Todavía no respondí ninguno. Pero algo pasó, algo que los puso al borde del pánico. Y por primera vez desde que los escuché reír al lado del ataúd, sentí algo distinto a la rabia. Sentí esperanza. Sea lo que sea, puede ser justo lo que necesito para contraatacar. No pienso dejar que se queden con lo que mi padre quiso dejarme, y mucho menos permitiré que despidan a Marta u otros que fueron fieles a él. Papá solía decirme, nunca inicies una pelea si no sabes cómo terminarla. Y hasta ayer, no sabía qué hacer. Pero creo que ese momento está más cerca de lo que mis tíos imaginan. Actualizaré esto cuando descubra que los tiene tan desesperados por encontrarme. Pero tengo el presentimiento de que esto apenas comienza. Actualización. Solo quiero empezar agradeciendo todo el apoyo que recibí en mi publicación anterior. No imaginaba que tantas personas se interesarían por el lío familiar en el que estoy metido. Leer los comentarios me ayudó a sentirme menos solo, menos loco por lo que estoy viviendo. Ayer al mediodía, después de ignorar llamadas durante toda la mañana, revisé el buzón de voz. Había 26 llamadas perdidas. La mayoría eran de mis tíos Rubén y Elías, exigiendo que los llamara urgentemente. El último mensaje de Rubén era él gritando que dejara de comportarme como un niño y contestara el maldito teléfono. Bastante irónico viniendo de alguien que no pudo contener la risa junto al ataúd de mi padre. En lugar de llamarlos, le mandé un mensaje a Diego, un amigo de toda la vida. Nos conocemos desde la secundaria y siempre ha sido mi punto de apoyo, especialmente porque también entiende bastante de asuntos legales, aunque nunca me ha dicho por qué. Solo diré que es el tipo de persona que quieres tener cerca en situaciones como esta. Mientras esperaba a que llegara, empecé a revisar el despacho de papá en su casa. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba hacer algo. La habitación todavía conservaba su olor, una mezcla entre café y ese desinfectante de manos con aroma a pino que tanto usaba. Sus gafas de lectura seguían sobre el escritorio, al lado de un crucigrama a medio completar. Entonces recordé nuestra última conversación real, unas 3 semanas antes de que muriera, cuando los calmantes aún no lo habían dejado totalmente apagado. Yo intentaba que comiera algo, esas bebidas de proteína que huelen a cartón mojado, cuando de repente me tomó la muñeca con fuerza, aún conservaba algo de su energía, y me dijo que tenía que asegurarme de entender algo. Me explicó que Rubén y Elías llevaban tiempo rondando como aves de rapiña. Comentó que siempre habían estado celosos porque el abuelo había dejado a papá al mando del negocio familiar en vez de dividirlo entre los tres. Papá me aseguró que había tomado medidas para proteger lo que me correspondía, pero que yo debía prometerle que no me quedaría de brazos cruzados si ellos intentaban algo. En ese momento pensé que deliraba por los medicamentos. Ahora entiendo que estaba completamente lúcido, intentando advertirme. Diego llegó alrededor de las 2. Le conté todo, lo que ocurrió en el funeral, lo de Marta, la señora que cuidaba la casa, las llamadas. No me interrumpió, solo tomaba notas en su móvil mientras yo hablaba. Cuando terminé, lo primero que me preguntó fue si mi padre había tenido una enfermera fija en los últimos días. Ahí recordé a Kendra. Kendra fue la enfermera domiciliaria de papá durante sus últimas semanas. Era joven, debía tener poco más de 20 años, siempre llevaba uniformes coloridos y música alegre sonando desde su teléfono mientras trabajaba. A mi padre le caía bien porque no lo trataba como si fuera frágil. Todavía tenía su número, así que la llamé con Diego a mi lado. Se sorprendió un poco al escucharme, pero fue amable. Me confirmó que mis tíos lo habían visitado varias veces en esas semanas, siempre cuando yo no estaba. Y lo más inquietante, pedían quedarse a solas con papá, aunque ella les decía que estaba muy sedado. Lo más grave fue cuando mencionó que una vez entró a revisar sus signos vitales y vio a Rubén guiándole la mano para firmar un documento, mientras Elías y otro hombre que no logró identificar observaban. En ese momento pensó que sería algo familiar, no le dio mayor importancia. Más tarde se lo contó a Marta, y ella intentó llamarme, pero justo estaba atrapado en el tráfico. No respondí. Cuando por fin escuché su mensaje y la llamé de vuelta, papá había tenido una mala noche, y todo se perdió en el caos. Diego estaba a punto de decir algo cuando el teléfono volvió a sonar. Eran Rubén y Elías, llamando desde la casa de Rubén. Estuve a punto de ignorarlos, pero Diego me sugirió que atendiera y grabara la llamada. Me recordó que en nuestro estado basta con el consentimiento de una sola parte para que sea legal. Así que puse el altavoz. Rubén comenzó exigiendo que me presentara cuanto antes en la casa para hablar sobre la lectura del testamento,
que estaba programada para el lunes. Dijo que había complicaciones que debían resolver en privado antes de ver al abogado. Me hice el ingenuo y pregunté qué tipo de complicaciones. Elías intervino, también debía estar en altavoz, hablando de irregularidades en los documentos, y que sería mejor que todos mostráramos una imagen unificada para el bien de la familia. Lo más curioso era el tono, los mismos hombres que se burlaban en el funeral ahora sonaban como si estuvieran a punto de sufrir un colapso nervioso. Les dije que los vería en casa de papá en una hora. Hubo silencio por 5 segundos. Luego Rubén balbuceó que quizás sería mejor en su casa. Insistí en la de papá. Aceptaron, aunque no parecía agradarles. Después de colgar, Diego y yo registramos rápidamente el despacho buscando algo que explicara tanto nerviosismo. Fue entonces cuando lo encontré. Estaba escondido entre las páginas de El viejo y el mar, el libro favorito de papá. Me obligó a leerlo al menos 3 veces. Era una libreta negra de tapa dura, tipo Moleskine. El diario de papá del último año. Solo tuve tiempo de hojearlo antes de que mis tíos llegaran, pero lo que vi fue suficiente. Durante 6 meses, papá había dejado constancia de cada intento de manipulación por parte de mis tíos. Anotó sus visitas, las sugerencias de modificar el testamento, sus insinuaciones de que yo no estaba preparado para manejar el negocio. La última entrada coherente, escrita justo antes de que comenzaran los sedantes fuertes, mencionaba una caja de seguridad en el First National Bank del centro. También indicaba que debía asegurarme de que Walter recibiera la llave de Marta. Apenas tuve tiempo de digerirlo cuando sonó el timbre. Rubén y Elías estaban en la puerta. Lucían como si hubieran envejecido una década desde la última vez. Rubén traía una sonrisa forzada, y Elías ni siquiera podía mirarme a los ojos. Diego se quedó en la cocina mientras yo lo recibía en la sala. No disimularon su incomodidad al ver que Marta seguía en casa, lavando unos platos. Rubén hizo un comentario innecesario sobre gastos superfluos durante esta etapa de transición. Lo ignoré. Ya sentados, Rubén comenzó a hablar sobre sus preocupaciones con respecto a la lectura del testamento. Dijo que podía haber algunas sorpresas que alterarían la dinámica familiar. Mencionó que papá hizo cambios de última hora que podían parecer fuera de lugar. Yo simplemente los dejé hablar. Finalmente, Elías soltó que temían que yo reaccionara mal al enterarme de que papá había modificado el testamento para dejarlos a ellos a cargo de la participación familiar en la empresa, y que a mí solo me correspondería un estipendio generoso. Entonces, con la mayor calma posible, les pregunté en qué momento exacto se hicieron esos cambios. Rubén respondió: hace unas 3 semanas, cuando tu padre estaba perfectamente lúcido y sabía lo que hacía. Asentí con la cabeza y luego pregunté directamente por qué estaban tan preocupados por mi reacción si, según ellos, todo era legal y transparente. La mirada que intercambiaron en ese instante lo dijo todo. Si no hubiera sospechado ya que estaban ocultando algo, ese gesto habría bastado para confirmarlo. De inmediato comenzaron a recular. Dijeron que solo querían prepararme emocionalmente y asegurarse de que comprendiera las decisiones que mi padre había tomado. Rubén incluso tuvo el descaro de decir que papá estaba decepcionado de las decisiones que yo había tomado en mi vida y que por eso no confiaba en mí para dejarme su legado. Estuve a punto de perder los estribos en ese momento. Me dieron ganas de sacar el diario, de contarles lo de Kendra, de enfrentarlos con todo, pero las palabras de Diego volvieron a resonar en mi mente: no muestres tus cartas hasta saber qué tienen los demás. Así que me limité a sentir de nuevo y les agradecí, con falsa cortesía, su preocupación. Les dije que prefería escuchar la lectura oficial del testamento directamente del abogado, el lunes. Luego, prácticamente los escolté hasta la puerta, ignorando sus intentos por continuar la conversación. Apenas se fueron, Diego salió de la cocina con una sonrisa enorme. Me dijo que había grabado toda la conversación con su teléfono. Ya teníamos una prueba en la que prácticamente admitían que había algo turbio detrás de todo esto. Entonces llamé a Marta y le pregunté por la llave de la caja de seguridad. Sus ojos se abrieron con sorpresa y sin decir una palabra, subió corriendo las escaleras. Regresó 5 minutos después con un sobre pequeño. Dentro había una llave y una nota escrita a mano por papá: Walter, en caso de emergencia, confía solo en ti mismo. Diego y yo salimos de inmediato rumbo al banco, pero ya era tarde, así que tendríamos que esperar hasta el lunes para poder abrir la caja. Esa noche, cerca de las 2 de la madrugada, recibí un mensaje de Diego. Había logrado contactar a uno de los antiguos asesores legales de papá, un tal Frank, que se había jubilado el año anterior. Acordaron verse a desayunar al día siguiente. Al parecer, tenía información importante sobre ciertas prácticas de mis tíos que podrían resultar útiles. Ahora mismo escribo esto desde la cocina de papá. Bueno, mía ahora. Aunque sigue sonando raro decirlo. La casa ya no se siente simplemente vacía. Es como si algo estuviera por revelarse. No sé qué hay en esa caja de seguridad, ni qué va a contarnos Frank, pero por primera vez desde el funeral, siento que tal vez papá siempre estuvo un paso adelante de sus hermanos. Actualización. Perdón por la demora en actualizar. La última semana ha sido una completa locura. Ahora estoy sentado en el despacho de papá, mi despacho, aunque todavía me cuesta acostumbrarme a llamarlo así. Después de dejar este lugar,
fui al desayuno con Frank, el antiguo socio de mi padre, y luego planeaba ir directo al banco para ver qué había en la caja de seguridad. Dormí apenas un par de horas, alimentado únicamente por cafeína, pero no iba a perderme esa cita por nada. Frank eligió un restaurante pequeño en el centro del pueblo, de esos con cabinas de vinilo que crujen cuando uno se sienta y meseras que llaman a todo el mundo cariño. Ya estaba ahí cuando llegué, tomando lo que parecía su tercer café, por la cantidad de envases de crema vacíos en la mesa. No fue lo que esperaba. Era un hombre bajo, calvo, con gafas gruesas y un suéter bastante desgastado. No tenía pinta de empresario exitoso, pero papá solía decir que las apariencias son el mejor disfraz. Frank fue directo al grano. Mientras yo aún dudaba entre pedir waffles o panqueques, él colocó una carpeta de manila sobre la mesa. Dentro había registros detallados de todas las maniobras dudosas que mis tíos habían hecho en la empresa en la última década. Nada ilegal per se, pero sí una cadena de prácticas cuestionables. Habían intentado revertir decisiones de papá, manipular clientes y hasta persuadir a los directivos para destituirlo hace 3 años, justo cuando recibió su diagnóstico. Pero lo más impactante fue saber que papá lo sabía. Todo, lo había estado documentando durante años. Según Frank, lo llamó su póliza de seguro. Papá nunca confió en Rubén ni en Elías desde que, en los 90, intentaron convencer a mi abuelo de vender la empresa. Solo papá quería mantenerla en la familia. Cuando el abuelo se puso de su lado, mis tíos no lo perdonaron jamás. Aquello era mucho más profundo que una disputa por herencia, era un resentimiento que se había cocinado por más de 30 años. Después del desayuno, finalmente me decidí por los panqueques, fuimos directo al banco. Diego ya estaba allí, sorprendentemente fresco para ser domingo, mientras yo parecía haber sido atropellado por un camión. Dentro de la caja fuerte había solo 3 cosas, un pendrive, un sobresellado dirigido a un tal William Chen, un abogado, y una carta para mí. Abrí la carta en la sala privada del banco. Estaba fechada apenas 2 meses atrás, cuando papá aún estaba lúcido. Decía, Walter, si estás leyendo esto, significa que Rubén y Elías han hecho justo lo que temía. Siento que tengas que lidiar con esto además de la pérdida. Sé desde hace años que mis hermanos intentarían apropiarse de lo que no les corresponde. Han estado esperando este momento desde que papá me eligió para dirigir la empresa. El USB contiene grabaciones de seguridad de los últimos 6 meses. Instalé cámaras cuando me enfermé, no porque desconfiara de ti, sino porque no confiaba en ellos. El sobredirigido a Bill incluye mi testamento real, debidamente firmado y con testimonio en vídeo. También hay una carta donde expreso mis preocupaciones sobre una posible coacción. Sé que no fui el padre perfecto. Fui duro contigo, esperé demasiado, tal vez, pero siempre creí en ti, incluso cuando no supe demostrarlo. La empresa es tuya, si la quieres. Si no, está bien, es tu decisión, no la de ellos. Confía en Bill, él sabrá qué hacer. Papá, no me di cuenta de que estaba llorando hasta que Diego me pasó torpemente un pañuelo. Era limpio, me aseguré. Llevamos todo a su casa para revisar el contenido del USB. Papá no estaba jugando con esas cámaras. Había dispositivos escondidos en el dormitorio, el despacho, incluso en la sala. Detalles tan pequeños que pasarían desapercibidos, a menos que supieras qué buscar. Y todo quedó registrado. Rubén y Elías aparecían entrando a la casa cuando papá apenas podía mantenerse consciente. Se veía claramente a un supuesto testigo, que nunca vio a papá firmar nada. Incluso se captaba a Rubén moviéndole la mano a mi padre para simular su firma, mientras Elías vigilaba la puerta. Todo grabado, con marca de tiempo, en alta definición. Papá había preparado una trampa perfecta, y mis tíos cayeron directo en ella. El lunes por la mañana llegó, y por primera vez en días, me sentía realmente tranquilo. Dormí en mi antigua habitación por primera vez en años. El ventilador de techo seguía haciendo ese chasquido característico cada 3 vueltas, el mismo que solía enloquecerme cuando era adolescente, pero que ahora, curiosamente, me resultaba reconfortante. Llegamos 20 minutos antes a la oficina del abogado Bill Chen. Me acompañaban Marta, quien fue ama de llaves de mi padre durante más de 2 décadas, y Aurora, mi novia, que había volado el domingo por la noche después de que, por fin, le contara todo lo que estaba ocurriendo. Aurora no es de las que disfrutan el drama familiar. Su familia parece salida de una comedia, abrazos grupales, chistes internos, armonía forzada. Aún así, no soltó mi mano durante todo el trayecto. Bill era un hombre asiático mayor, de traje impecable y lentes redondos que lo hacían parecer un personaje sacado de una novela legal. Al saludarme, me lanzó una mirada cargada de comprensión, y supe de inmediato por qué papá había confiado en él. Le entregué el sobre del depósito de seguridad sin que mostrara sorpresa alguna. Luego nos pidió que esperáramos en la sala de conferencias mientras revisaba el contenido. Rubén y Elías, mis tíos, llegaron 10 minutos después, acompañados por sus esposas e hijos, toda una exhibición de unidad familiar cuidadosamente ensayada. Se quedaron algo perplejos al verme allí con mi propia comitiva,
especialmente cuando notaron la presencia de Marta. Rubén intentó lanzar una indirecta sobre la presencia de personas ajenas a la familia en una lectura privada del testamento, pero Bill zanjó el comentario de inmediato. Con todos ya sentados, Bill explicó que había 2 testamentos, uno fechado 6 meses atrás y otro, supuestamente, firmado apenas 3 semanas antes de la muerte de papá. El rostro de Rubén mostraba una sonrisa burlona, mientras que Elías examinaba sus uñas, fingiendo total desinterés. Entonces Bill soltó la bomba. Antes de proceder con la lectura, dijo: quería mostrar un vídeo que papá había grabado al firmar el testamento oficial 6 meses atrás. La expresión de mis tíos cambió de inmediato. Bill conectó su portátil y reprodujo el vídeo. Allí estaba mi padre, visiblemente enfermo pero con la mente clara, sentado en esa misma oficina. Mencionó la fecha, afirmó estar en pleno uso de sus facultades y habló directamente a la cámara. Yo, Jorge Peterson, declaro que este es mi testamento definitivo, y revoco cualquier documento anterior. Estoy grabando esto para dejar constancia de que este testamento representa mis verdaderos deseos. Además, debo aclarar que mis hermanos, Rubén y Elías Peterson, han estado presionándome para modificar mi testamento a su favor. Si aparece algún documento posterior a esta fecha, especialmente si fue firmado mientras estaba bajo medicación, exijo que se investigue por posible coacción o fraude. Luego, papá detalló sus últimas voluntades: la casa y el 60% de las acciones de la empresa serían para mí. Marta recibiría una generosa compensación por su retiro y podría quedarse en la casa el tiempo que quisiera. Kendra, una joven que papá ayudó a lo largo de los años, tendría acceso a un fondo de becas para terminar su carrera de enfermería. Rubén y Elías recibirían cada uno el 10% de las acciones y una herencia monetaria. Pero la cláusula más potente fue la que cerró el documento: cualquier intento de impugnar el testamento anularía la herencia de esa persona, destinándola automáticamente a beneficencia. Cuando el vídeo terminó, reinó un silencio absoluto. Podría haberse escuchado caer un alfiler. Bill, tranquilo, declaró que, dado el testimonio en vídeo y las imágenes de seguridad que mostraban cómo se firmó el testamento original, seguirían adelante con ese documento. Rubén explotó. Gritó que todo era una trampa, que papá no estaba en su sano juicio y que yo había manipulado todo. Elías, más calculador, permaneció con la cabeza entre las manos. Sabían que estaban perdidos. Bill dejó que Rubén descargara su rabia antes de ofrecer, sin alterarse, presentar todas las pruebas ante un juez si querían impugnar el testamento. Pero les recordó las consecuencias legales de hacerlo. Al final, se marcharon con sus modestos porcentajes y el orgullo pisoteado. Antes de irse, Rubén me lanzó una advertencia: esto no se ha terminado. Has destruido esta familia. Bastante irónico viniendo del mismo que bromeaba junto al ataúd de papá sobre cómo pensaba quedarse con mi herencia. Ha pasado una semana desde ese día. Me he estado adaptando poco a poco a la casa, que ahora es mía. Ayer tuve que llamar a un plomero porque el inodoro de arriba no dejaba de funcionar. También pasé horas intentando descifrar el extraño sistema de archivo de papá. Los asuntos de la empresa tomarán más tiempo. He estado reuniéndome individualmente con los miembros del consejo para entender mejor el funcionamiento interno. Algunos, evidentemente aliados de mis tíos, no se entusiasman con la idea de que yo tome las riendas, pero la mayoría parece dispuesta a darme una oportunidad. Aurora y yo limpiamos juntos la casa de huéspedes. Poco a poco ha estado trayendo sus cosas. Ayer la encontré llorando en el armario de papá mientras organizaba ropa para donar. Terminamos sentados en el suelo, viendo fotos viejas de los picnics de la empresa y fiestas navideñas. Imágenes de un lado de papá que rara vez veía. Rubén y Elías han guardado silencio desde entonces. Sus esposas han llamado a Aurora para acercarse, pero todos sabemos que solo buscan información sobre mis próximos pasos. La verdad es que ni yo lo tengo claro aún. Parte de mí quiere hacer limpieza total y sacar a todos los que respaldaron a mis tíos. Pero esa no era la forma de papá. Él sabía separar lo personal de lo profesional. Era firme, pero justo. Ayer me sorprendí sentado en su escritorio, preguntándome qué haría él en mi lugar. Me di cuenta de que estaba repitiendo su mismo ritual: sentarse en silencio, evaluar todo con calma antes de actuar. Tal vez me parezco más a él de lo que imaginaba. No sé si esto cuenta como un final feliz. Mis tíos siguen ahí, aunque con menos poder. La empresa tiene retos urgentes. La casa necesita arreglos, un nuevo techo y un portón de garaje funcional. Pero tengo su diario, tengo sus cartas, tengo el eco de su consejo en mi cabeza. Y, sobre todo, tengo la certeza de que cumplí su voluntad. Eso, para mí, es una victoria. Gracias por acompañarme en esta montaña rusa. Sus comentarios me ayudaron más de lo que imaginan. Tal vez vuelva a escribir si ocurre algo inesperado, pero por ahora, tengo una empresa por reconstruir y un inodoro que arreglar.